Gracias, Antonio, y primeramente gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y hablarles un poquito sobre esto que es algo introductorio a la optimización de procesos. Ya anteriormente yo había tenido la oportunidad de venir aquí a la UAM a presentar, hablarles sobre los proyectos de investigación que realizo yo con mis estudiantes en mi grupo de investigación en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y en este sentido, en nuestros proyectos, muchas veces yo les mostraba un montón de ecuaciones, un montón de, no sé si alguno de ustedes haya estado presente aquí, y luego les decía, pues simplemente lo resuelvo y la solución es esta, ¿no? Y nunca entré en detalles y bueno, ¿y cómo lo resolviste? ¿No? Si tienes, no sé, les hablaba yo a veces de, no sé, tienes 10,000 ecuaciones y con 5,000 variables continuas y no sé, 1,000,000 de variables binarias y la solución se obtiene en tanto tiempo en esta, y es esta de aquí. Entonces, el propósito de esta charla o mini curso es mostrarles un poquito de cómo se resuelven estos problemas de optimización, qué implican y particularmente el uso de un software, uno de los softwares más comunes o más eficientes y más ampliamente usado, gracias, para resolver este tipo de problemas, que es GAMS. Antes de continuar con mi plática, sí me gustaría mucho si pudieran hacer el favor de presentarse ustedes, porque yo no los conozco, no sé, bueno, conozco a muy pocos, y me gustaría saber sobre todo qué estudian y en qué grado están, ¿sí? Pues la mayoría son estudiantes de posgrado y entonces en ese sentido voy a tratar de dirigir un poco mi plática. Bueno, les comentaba que nosotros en mi grupo de investigación abordamos diferentes tipos de problemas. El propósito del área de investigación en la que yo me desenvuelvo, que es la ingeniería de sistemas de procesamientos, es tratar de encontrar soluciones óptimas a problemas específicos, problemas de manejo de recursos, problemas de decisiones estratégicas, etc. Particularmente que existen dos problemas muy interesantes que quiero abordar un poquito ahorita con ustedes, donde muestran la aplicabilidad de los modelos o el diseño de estrategias de optimización. Uno de ellos es la integración energética de procesos químicos. Fíjense, piensen aquí que tenemos una muy pequeña o muy simple planta química en donde nosotros, para poder llevar a cabo una reacción, necesitamos esta corriente calentarla desde una temperatura hasta otra temperatura. Y después de que se realiza a cabo esta reacción, el calor liberado es absorbido por la corriente que sale, pero para poderla separar necesitamos enfriarla para llegar hasta otra temperatura. También esta corriente que sale necesitamos calentarla, o esta corriente que sale aquí necesitamos enfriarla. Una opción para reducir los consumos energéticos de servicio externo de calentamiento, aquí y acá, o servicio externo de enfriamiento, aquí y acá, es considerar la integración energética de estos procesos a través de algo que se conoce como redes de intercambio de calor. Y en ese sentido, esta corriente ya no requiere el enfriamiento que necesitaba anteriormente aquí, sino que ahora instalamos un intercambiador de calor en la cual esta corriente precalienta a esta otra corriente de aquí, evitando el uso de agua de enfriamiento para la misma y reduciendo el consumo de vapor de calentamiento para esta. Lo mismo, o un caso parecido, surge en el otro acoplamiento que tenemos aquí. Pero bueno, si yo, en lugar de haber calentado esta corriente con esta de aquí, hubiera tomado esta corriente para acoplarla con esta otra corriente, y si en lugar de haber hecho eso hubiera dividido una parte de esta corriente y la otra para esta corriente, o si primero precaliento a una y luego pongo en serie a la otra, es decir, existen un infinito número de posibilidades para resolver ese problema, ¿sí? Muchas que me dan el mismo consumo energético o el mismo consumo externo de calentamiento o de enfriamiento con diferentes arreglos, pero lo que nos interesa en el área de optimización de procesos no es encontrar una solución, sino encontrar la óptima. La óptima es única, de acuerdo a un criterio específico del diseñador. Es decir, alguien podría pensar que mi solución óptima es la que tenga el menor consumo de servicio externo de calentamiento, y ahí va a ser una solución. Pero alguien podría pensar que la solución óptima es la que tenga el menor tamaño de los intercambiadores de calor,
y puede ser otra solución. Otra podría ser la que tenga el menor número de intercambiadores de calor. Otra podría ser la que tenga el menor costo total anual posible. Y bueno, la solución óptima depende específicamente de la función objetivo que se quiera plantear, ¿sí? Todas necesitan satisfacer las cargas térmicas de estas corrientes y en función de eso podemos plantear un modelo de optimización. Primeramente, el modelo es un conjunto de restricciones de igualdad, de desigualdad, que emulan o que simulan el comportamiento físico del proceso y el cual queremos que se satisfagan ciertas restricciones, pero al mismo tiempo queremos que se maximice o minimice una función objetivo. Algo parecido sucede, por ejemplo, para el uso de agua dentro de las industrias. Posteriormente les voy a hablar un poquito al respecto. Como les decía, nosotros en la optimización de procesos lo que queremos es no encontrar una solución que cumpla, sino queremos encontrar la mejor de acuerdo a un criterio objetivo específico. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, nosotros para el problema de intercambio de calor que les estaba hablando anteriormente, por ejemplo, fíjense, nosotros podríamos poner una solución que implica estos dos intercambiadores, o estos dos, o por qué no ponerlos en paralelo, arreglos como este de aquí, o arreglos como este, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, para encontrar una solución a un problema de optimización como el que les planteaba anteriormente, nosotros lo primero que necesitamos plantear para resolver un problema como ese es algo que se conoce como una superestructura. Yo anteriormente, en las pláticas anteriores que había venido aquí, muchas veces les decía, aquí está una superestructura, pero ¿qué es una superestructura? ¿Sí? Una superestructura, piensen que es un superdiagrama de flujo, es decir, la mayoría de los de aquí han usado Aspen en alguna ocasión para simular. ¿Les suena? ¿No? Ah, bueno, en un simulador de procesos, cuando uno quiere simular un proceso, existen diferentes modos de simulación. Nosotros lo que tenemos es, les decía, en un modelo tenemos un conjunto de restricciones, ¿sí? Que son balances de materia, balances de energía, restricciones técnicas, operacionales, termodinámicas, bla, bla, bla. Si nosotros tenemos igual número de ecuaciones y igual número de incógnitas, tenemos 0 grados de libertad, ¿sí? Si tenemos 0 grados de libertad, nosotros podemos encontrar una solución única a ese problema dando un conjunto de entradas, si el problema es lineal. Si es no lineal podemos encontrar muchas, pero sin embargo, una es la que tiene un sentido físico que nos interesa conocer. Entonces, lo que hace uno en un simulador de procesos, cuando uno simula, hace una simulación en una forma de simulación que se conoce como simulación en modo análisis. En Aspen, en un simulador como Aspen, lo que uno hace es analizar, ¿sí? Físicamente es, cuando uno simula, uno puede tener diferentes tipos de modelo. Este es un modelo numérico, ¿sí? Un modelo teórico, pero también puede existir un modelo físico. Los reactores que tienen en sus equipos, en sus laboratorios, o los intercambiadores de calor que están en su laboratorio, también son modelos, porque lo que tratan es de emular o simular lo que sucede en la realidad. Y hagan de cuenta, la simulación en modo análisis lo que quiere decir es, yo pongo ciertas entradas, ¿sí? Ciertas condiciones de operación, lo dejo que ocurra el proceso y después observo qué pasa, es decir, analizo. Y si quiero cambiar las condiciones de operación, veo que pasa algo distinto, ¿sí? En una simulación de un modelo teórico o un modelo matemático como esto, en una simulación en modo análisis es igual o es idéntica. Es decir, tenemos un conjunto de ecuaciones, nosotros fijamos los valores de las variables de tal manera que se cumplan todos los grados de libertad y tenga grados de libertad igual con 0, es decir, igual número de ecuaciones que de incógnitas, y para eso resuelvo el conjunto de ecuaciones. Lo resuelvo, si es lineal, lo resuelvo con un Gauss, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, lo que sea. Si es no lineal, utilizo Newton, Quasi-Newton, lo que sea, ¿sí? Si involucra ecuaciones diferenciales, utilizo un método para resolver ecuaciones diferenciales, si son ordinarias, son parciales, lo que sea. Pero finalmente tengo un conjunto de ecuaciones con un conjunto de incógnitas y con 0 grados de libertad. Y cuando tengo 0 grados de libertad, puedo encontrar una solución físicamente atractiva. Y eso me da un análisis del proceso, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero optimizar, tengo grados de libertad. Es decir, el número de variables es mayor, estrictamente mayor que el número de ecuaciones o restricciones de igualdad. Es decir, no tengo una única solución, tengo un infinito número de posibilidades de solución. Y lo que me interesa es no una solución como la del modo análisis que me da una solución, sino me interesa la que me maximice o me minimice una función objetivo, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, en el caso que les explicaba anteriormente, donde yo minimice el costo total de tal manera que se satisfagan el intercambio térmico. Bueno, los modelos de optimización tradicionales regularmente involucran solamente variables continuas, es decir, variables que pueden tener valores de menos infinito a infinito, números reales, ¿sí? Y entre ellas podemos tener, por ejemplo, muchas veces si yo quiero optimizar la temperatura de un reactor de tal manera que se me maximice el rendimiento, o maximizar un flujo, una composición, etcétera, son variables continuas. Bueno, pero los problemas de optimización más interesantes, que son de los que yo quiero hablarles en esta plática, no solamente involucran la optimización de las condiciones de operación, sino involucran la optimización de la configuración de un diagrama de flujo, ¿sí? Por ejemplo, en la representación de la red de intercambio de calor que les presentaba anteriormente, si yo quisiera saber cuáles son los intercambiadores de calor que me interesa que existan en la solución óptima, yo tengo que utilizar unas decisiones lógicas que se modelan a través de variables binarias, ¿sí? La existencia de un equipo o la inexistencia de ese equipo dentro de una solución óptima se modela a través de una variable binaria. Si va a valer 0 en la solución, pues la variable binaria puede tener dos valores, o 0 o 1. Si vale 0, no existe en la solución óptima. Si vale 1, existe en la solución óptima. Pero si vale 0, no la considero, y yo no sé si exista o no exista, ¿sí? Es decir, a diferencia de la simulación en modo análisis, aquí yo optimizo no solamente las condiciones de operación, sino la existencia o no de ciertos equipos. Y eso me permite modelar, por ejemplo, la configuración de un diagrama de flujo, optimizar la configuración de un diagrama de flujo simultáneamente con optimizar las condiciones de operación de una planta o de un proceso específico. Y bueno, ¿cómo hago para yo optimizar esa configuración de una planta? Para eso considero algo que se conoce como una superestructura. Y aquí tenía anteriormente que una superestructura es una representación, como un superdiagrama de flujo que considera todas las posibilidades de existencia o donde podría estar la solución óptima de un proceso. Por ejemplo, vamos a pensar que nosotros tenemos una red de 3 reactores, ¿sí? La existencia de y de este es una solución, es una decisión de optimización. Hagan de cuenta, puede ser que la solución óptima sea que yo ponga exclusivamente el reactor 1, pero puede ser que la solución óptima solamente sea el reactor 2, o puede ser que solamente sea el reactor 3, ¿sí? Entonces, pero puede ser que yo los tenga en serie los 3, esta representación se diga me permite obtenerlos en paralelo los 3, etcétera, o combinaciones serie-paralelo, ¿sí? Porque yo estos flujos de estas dos corrientes que van aquí, los que interconectan estos reactores, son variables de optimización. Entonces, la superestructura me permite modelar no solamente la existencia de los equipos, sino las condiciones de operación. Y la solución que me interesa es la que me dé el criterio de una función objetivo que yo deseo plantear, la cual puede ser la minimización del costo o cualquier otra. Este es un problema típico también de ingeniería química. Donde tenemos un tren de separación. Un tren de separación, hagan de cuenta, nosotros tenemos 3 componentes que salen de un reactor y a mí me interesa obtener de manera pura A, B o C, ¿sí? A, B y C, perdón. Para separarlos yo puedo hacer el corte en columnas de destilación binaria, donde tenga, por ejemplo, aquí, primeramente A, aquí A, B y C, y después hacer la separación entre B y C. Pero yo también puedo tener primeramente a C y luego separar a B. ¿Cuál es la que me conviene? Pues no lo sé, ¿sí? Depende de las condiciones de operación, depende del flujo que se alimente, etcétera, etcétera. Entonces, yo podría tener o podría tener y eso lo puedo optimizar a través de una superestructura también. Bueno, ¿cómo se plantea un modelo en base a esas superestructuras? Un modelo implica principalmente, lo primero que tengo que hacer yo para poder optimizar es la superestructura, es decir, ¿dónde puede estar mi solución óptima? Que sería ese superdiagrama de flujo que les comentaba anteriormente. Y después, en base de ese superdiagrama de flujo, tengo que establecer balances de materia, balances de energía, restricciones técnicas, operacionales, geométricas, ambientales, etcétera, etcétera, todas las restricciones que pueda tener un problema en particular. Para modelar la existencia o no de los equipos, se utilizan decisiones lógicas.
Estas serían las restricciones primeras que les mencioné. Las restricciones lógicas, por ejemplo, agrego variables binarias, donde digo, si el equipo existe, aplica las ecuaciones de diseño de ese equipo, aplica sus restricciones técnicas operacionales y aplica sus costos, es decir, agrega de los costos que tiene ese equipo a la función objetivo. Pero si no existe, no lo tomes en cuenta. Fíjense, ese es el problema de modelar las superestructuras, porque nosotros no sabemos si va a existir o no un equipo en la solución óptima. Si existe, aplico sus ecuaciones. Si no existe, no aplico nada. ¿Sí? Entonces, para modelar ese tipo de decisiones, o modelar ese tipo de decisiones, es lo que representa un problema significativo desde el punto de vista de programación y de diseño de procesos. Bueno, entonces aquí son las variables que les comentaba anteriormente. Y por ejemplo, nosotros, ¿cómo modelar ese tipo de decisiones lógicas? Para modelar ese tipo de decisiones, nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que podemos tener estos tres equipos. Si yo le digo que al menos debe existir uno de esos tres equipos, le digo la sumatoria de todas las y debe ser mayor o igual que 1. ¿Qué quiere decir? Que si la variable binaria de esta vale 1, esta de aquí puede valer 0 o 1, esta de aquí puede valer 0 o 1. Pero nunca las tres pueden valer 0. ¿Sí? Al menos uno debe existir. Después le digo, no. O sea, otro tipo de decisión lógica implica que exactamente uno debe existir. Es decir, le digo, la y de aquí más la y de aquí más la y de aquí debe ser igual con 1. Es decir, si existe este y este deben ser 0. O si existe este y este deben ser 0. Le digo, o a lo máximo 1 debe existir. Es decir, todos pueden ser 0, pero si este vale 1, estos dos deben de valer 0. ¿Sí? Y luego después lo más interesante son las implicaciones. Hagan de cuenta, que le diga yo, si este existe, debe existir este. ¿Sí? Eso es bien importante desde el punto de vista del diseño estructural de procesos, porque muchas veces nosotros tenemos que, si existe una columna de destilación, necesitamos un condensador o un rendidor. ¿Sí? Entonces, si existe debe existir aquel. ¿Sí? Y eso lo tenemos que modelar. Entonces, aquel tiene su variable binaria y este tiene su variable binaria. Entonces, la forma de modelarlo es, fíjense, si este existe, este debe existir. Entonces aquí es, si esta vale 1, ¿cuánto debe valer esta de acá para poder cumplir esta restricción? 1, ¿sí? Pero si esta vale 0, ¿cuánto puede valer esta? 0 o 1. Es decir, la implicación es hacia adelante. Hagan de cuenta. Sí, vamos a suponer que aquí hay una pareja de novios y van a ir a un baile, ¿no? Si la muchacha va al baile, el muchacho va. ¿Sí? ¿Sí? Pues es una implicación. Si ella va, él tiene que ir. ¿Sí? Pero si ella no va, él puede ir o no ir. ¿Sí? La implicación es hacia adelante. Pero si ella va, él va porque la tiene que cuidar. ¿No? ¿Sí? Entonces, pero si ella no va, ella puede. O sea, la implicación es hacia un solo lado nada más. ¿Sí? Entonces, otra forma de implicación es la doble implicación. Es, si yo existo, tú existes, y si él existe, yo también existo. Eso es más fácil de modelar, pues, o sea, es como, si esta vale 1, este vale 1, y si esta vale 0, esta vale 0, ¿sí? La otra es más elaborada. Y luego, pero aquí existen decisiones más interesantes todavía, y las decisiones más interesantes, les voy a pasar esos de aquí, involucran lo siguiente, fíjense. Por ejemplo, le digo yo tengo la posibilidad de que este equipo exista o que este equipo exista, ¿sí? Si este equipo existe, aplico sus ecuaciones de diseño, ¿sí? Pero si este equipo no existe, no aplico sus ecuaciones de diseño, ¿sí? Ahora, pero tengo la posibilidad aquí, este es un operador lógico que se conoce como OR. Entonces, si este existe, aplico las ecuaciones de diseño de este, o si este otro existe, aplico sus ecuaciones de diseño. Para modelar esto, fíjense, esto es una decisión disyuntiva, porque existe la disyunción, o existe este o existe aquel, ¿sí? Entonces, si existe este, aquí tengo, su variable binaria vale 1. ¿Cuánto vale la otra variable binaria acá? 0. Es decir, pero ahora, ya tengo la primera parte, ¿verdad? Pero ahora digo que tengo que aplicar este conjunto de restricciones cuando este exista. Para modelar eso, les voy a mostrar una estrategia nada más para no meternos en tantas matemáticas, que va a ser acá. Simplemente voy a utilizar un parámetro muy grande, hagan de cuenta un número muy grande, ¿sí? Antes de continuar, déjenme les digo la regla de oro de esto. Las variables binarias solamente pueden estar en términos lineales. Es decir, todos los algoritmos de optimización que se han inventado
solamente permiten que las variables binarias, solamente funcionan si las variables binarias están en términos lineales, solamente se pueden multiplicar por constantes. Si la multiplico por otra variable binaria, o una función trigonométrica de variable binaria, o por otra variable continua, ningún algoritmo de los que se han inventado funciona, ¿sí? Entonces, obviamente las decisiones lógicas las puedo modelar de manera lineal, precisamente en términos de las variables binarias, y por eso no es necesario lo otro, ¿sí? Entonces, si yo quiero que cuando esta variable binaria sea 1, aplicar este conjunto de restricciones, entonces solamente utilizo un parámetro muy grande, le llamamos Big M, un número muy grande, más grande de cualquier valor que puede tener esta restricción G1, ¿sí? Eso quiere decir, fíjense que si voy a aplicar esto, si esta variable binaria vale 1, entonces 1 menos 1, 0, por m, 0. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando correctamente esta restricción de aquí, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esta variable binaria vale 1? ¿Cuánto vale esta otra de aquí, la y2? 0, ¿sí? Entonces, para que esto sea 1, entonces cuando esta vale 1, aplico correctamente esta de aquí, porque le estoy diciendo que de 1 debe ser menor o igual que 0, que es lo que quiero acá. Pero cuando esta vale 1, esta vale 0. Esta de aquí no la necesito aplicar. Entonces, ¿qué es lo que hago? 1 menos 0, 1 por m, que es muy grande, independientemente de lo que traiga la variable continua x, voy a cumplir con esta restricción porque estoy relajándolo con ese parámetro m, ¿sí? Hagan de cuenta, cuando el equipo no existe, sus ecuaciones de diseño no las aplicas, ¿sí? Solamente las aplicas cuando existe. El caso opuesto también ocurre en los ¿no? Si esta vale 1, esta vale 0, entonces en ese caso relajo y aplico. Existen otras representaciones que son más elaboradas que esta, que no es el propósito de esta plática mostrárselas, ¿no? Entonces, bueno, para no meterme en muchas más matemáticas, los algoritmos para resolver este tipo de problemas donde involucramos un conjunto de restricciones, donde quiero maximizar y minimizar una función objetivo, así como existen muchos algoritmos, por ejemplo, para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, etcétera, etcétera, así se han reportado muchos algoritmos para resolver diferentes tipos de problemas de optimización. Recuerden, el problema de optimización lo que necesito son grados de libertad mayores que 0, y ahora la forma del problema es la que me va a permitir utilizar un algoritmo u otro para resolver este tipo de problemas, ¿sí? Fíjense, si todas las restricciones, todas son lineales, es decir, las variables son continuas y solamente se multiplican por constantes, y la función objetivo también es lineal, solamente las variables continuas las multiplico por constantes, el problema se conoce como un problema de programación lineal, y es el más fácil de resolver, ¿sí? De hecho, siempre van a encontrar una solución a un problema como ese, a un problema lineal, y es muy fácil de resolverlo. El algoritmo más eficiente para resolver ese problema se conoce como el algoritmo de simplex, ¿sí? Seguramente ese lo tienen en su licenciatura casi todos, ¿no? La teoría es muy fácil y muy eficiente de resolver. GAMS tiene programados versiones modernas del método simplex, de manera tal que para problemas muy grandes funciona más fácilmente. Hagan de cuenta, convergen más rápido y no necesitan hacer tantas iteraciones. Ahorita voy a discutir un poquito al respecto. Pero a ver, si solamente tenemos un término no lineal, ¿sí? Con un solo término no lineal que tengamos, ya el simplex no funciona, pues, ¿sí? Y ya el problema es un problema de programación no lineal, ¿sí? Y para resolver existen otros algoritmos mucho más muy eficientes para tratar de resolverlos. Si el problema es, digamos, ¿cómo les diré? Dócil, ¿sí? En términos matemáticos se conoce como que sea convexo. Si es convexo representa una característica que ahorita les voy a tratar de explicar gráficamente. En los problemas no lineales se resuelven muy fácilmente también, ¿sí? Con algoritmos que son muy eficientes, tan eficientes como el método simplex. Haz de cuenta, vamos a suponer que nosotros queremos minimizar x, y, ¿sí? Dos variables, o x1 o x2, y la función z queda hacia acá arriba, ¿sí? Si lo graficáramos en 3 dimensiones, y tenemos que es como la cáscara de una naranja, ¿sí? Ese es un problema convexo. Si se fijan,
entonces es bien fácil encontrar el fondo de la naranja, ¿sí? Pero ahora piensen que en lugar de estar así, fuera como una sábana extendida, nada más dos variables, ¿no? x1, x2 y la función objetivo, ¿sí? Piensen, los algoritmos de optimización más o menos funcionan así. Piensen primeramente en la mitad de la naranja. Si avientan una pelotita, ¿sí? Fácil llega al fondo, ¿verdad? Y no hay problema, llega al mínimo, va a llegar al mínimo. En el otro caso que les mencionaba de la sábana extendida, avienten la pelotita y se va a parar en un valle. ¿Es el mínimo? Pues no, porque si lo avientan a otro valle, quizás este está más profundo, y si lo avientan a otro, entonces ese es un problema no convexo. Encontrar el mínimo de todos, es decir, el valle más profundo, es muy complicado cuando el problema es no convexo, ¿sí? Entonces, cuando es convexo, bien fácil. Cuando no es no convexo, ya hay que utilizar algoritmos mucho más eficientes. Pero fíjense, nosotros no aventamos pelotitas en una sábana extendida, ¿verdad? Lo que queremos es resolver un problema de ingeniería. Todos aquí mencionaron que son ingenieros, creo que al parecer, por lo que recuerdo. Entonces, todos conocen, o la mayoría, ¿no? Todos conocen qué quieren resolver y buscan la solución a un problema y saben más o menos por dónde está la temperatura, ¿no? O saben más o menos por dónde está la presión, dónde están los flujos que funcionan correctamente. Entonces no avientan la pelotita a ciegas, sino avientan la pelotita por donde saben. Obviamente es difícil encontrar, aún más o menos ahí es difícil encontrar la solución óptima cuando es una sábana extendida, pero ya no la avientan totalmente a ciegas. A eso se le conoce como inicializar o acotar el problema. Para problemas no convexos, acotarlo es súper interesante, ¿sí? Súper útil y ayuda para encontrar soluciones atractivas a este tipo de problemas. Bueno, entonces, pero ahora, estos son lineales, no lineales. Y si incluye variables binarias, y las binarias siempre van a estar en términos lineales, ¿verdad? Entonces, si solamente incluye variables binarias, es un problema de programación entero, se conoce. Y no hay enteros lineales y enteros no lineales, porque las binarias siempre son enteras, ¿sí? Siempre van a estar en problemas lineales, perdón. Ahora, si incluye variables continuas y enteras o binarias, obviamente, y las continuas están en puros términos lineales, se conoce como un problema de programación mixto entero lineal. Y si incluye términos no lineales de las variables continuas, es un mixto entero no lineal, ¿sí? Mixto entero lineal si son puras lineales, mixto entero no lineal si son al menos un término no lineal, ¿sí? El problema, fíjense, las variables continuas son las que me dan la forma de hacerlo muy complicado de resolver, y términos altamente no convexos pueden ser funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, discontinuas. Esos son el coco de la optimización, ¿sí? Las enteras lo único que hacen es hacer más lento el proceso de convergencia. Siempre van a ser lineales. Y ustedes recuerdan el simplex, siempre funciona, ¿sí? Entonces, el número de variables binarias lo que hace es muy lento porque expande el número de posibilidades. Vamos a suponer que nosotros tengamos dos variables binarias, ¿sí? ¿Cuántas posibles soluciones tenemos? Que todas valgan 0, ¿sí? Que las dos valgan 1, que esta 0 y esta 1, que esta 0 y que esta 1, es decir, 4, ¿sí? Pero si tenemos 4 variables binarias, ¿cuántas posibilidades tenemos? Y ahora agrégale a 10 variables binarias. Crece exponencialmente el problema. El número de posibilidades crece exponencialmente cuando agregas el número de variables binarias, ¿sí? Por eso te hacen más lento la convergencia o de encontrar la solución, pero no más complicado, nada más lento. Con una mejor computadora la hago, ¿sí? Nada más. El problema no convexo sí representa un problema intelectual más interesante, ¿no? Que tiene que resolver, no tanto con fuerza bruta. Obviamente también para problemas donde implican muchísimas variables binarias, pues se han inventado estrategias para quitar zonas donde sabemos que no van a estar las soluciones y ya no requieres tanto tiempo de cómputo. Bueno, entonces, en función del problema, es que tengo que utilizar algunas herramientas de solución. Y bueno, todo eso se los dije porque lo primero que necesitamos hacer para poder utilizar el problema, para poder utilizar GAMS, es saber la forma del problema. Y esa fue una introducción que quise mostrarles para poder entrar ahora a resolver este tipo de problemas en GAMS, ¿sí? ¿Qué es GAMS? Primero,
obviamente yo les pongo los ejemplos de lo que yo he resuelto, pero GAMS significa, es una herramienta, ya está aquí, ya lo puse, si quieren cargarlo también ustedes los que tengan su computadora. GAMS es una herramienta que permite la optimización de cualquier modelo, es decir, para él son X, Y, Z, o sea, no importa el tipo de proceso que quieran, de hecho no es como un simulador de procesos, tiene algoritmos de optimización para resolver problemas lineales, no lineales, mixto entero no lineales, y mixto entero lineales, pero todos algebraicos, ¿sí? Es decir, si tienes una ecuación diferencial involucrada ahí, tú tienes que discretizarla. O sea, y es tu problema con la forma de la que tú la discretizas. Si tú quieres discretizarla con diferencias finitas, con colocación ortogonal, con lo que quieras, tú decides, ¿sí? Para optimizar problemas que involucran ecuaciones diferenciales es significativamente complicado, porque ¿qué hace? Discretizar. Si ya tengo un montón de ecuaciones y además discretizo un conjunto, la ecuación diferencial ordinario parcial, el tamaño crece porque estoy metiendo más variables, ¿sí? Eso se les conoce como problemas de gran escala, ¿sí? Aquí dentro de la red Sumas ha venido un profesor que ha trabajado en ese tipo de cosas, que es el profesor Antonio Flores. Ahí ni se meten con no lineales ni variables binarias, exclusivamente problemas muy pequeños son los que intentan resolver. Seguramente, no sé si alguno estuvo aquí en su plática anterior, pero él presenta problemas muy pequeñitos, no superestructuras complejas, un reactor, no sé, modifican cosas muy elementales, porque el tamaño crece significativamente. Ellos recomiendan utilizar colocación ortogonal para la discretización. Entonces, en GAMS, si uno quiere resolver ecuaciones diferenciales, uno tiene que discretizarlas. ¿Cómo? Con los algoritmos que uno conoce, y obviamente en función de la discretización está la exactitud, pero también el número de puntos y del tamaño que va a crecer. Y obviamente, y GAMS es general. Entonces, vamos a continuar. Entonces, GAMS funciona para ecuaciones algebraicas, no diferenciales. Si tengo diferenciales, ya sea ordinarias o parciales, es su responsabilidad discretizarlas, ¿sí? GAMS es un lenguaje de programación de alto nivel. Hagan de cuenta, es como un MATLAB, ¿sí? Para optimización. Si ustedes tienen, por ejemplo, el MATLAB y quieren resolver una ecuación diferencial, simplemente llaman la función con la que quieren resolver, y ahí tienen codificado el Gauss, Jordan, el Gauss Seidel, o tienen codificados el Newton, lo que quieran, ¿sí? O los algoritmos que él tiene. Pero es su responsabilidad de ustedes seleccionar el método, ¿sí? O sea, la ayuda de MATLAB les dice, si este algoritmo funciona bien para este tipo de ecuaciones, bajo estas circunstancias, pero es su responsabilidad, ¿sí? Lo mismo GAMS. GAMS tiene un montón de algoritmos para resolver problemas lineales, y algunos les dicen, este algoritmo funciona bien para problemas pequeños. Cuando tienes problemas muy grandes, funciona bien, ¿sí? Para problemas no lineales, si las no linearidades involucran términos cuadráticos, es bueno, ¿sí? Si involucran multiplicaciones entre variables, eso se llama términos bilineales, son conocidos, entonces es el otro método. Si las no linearidades involucran funciones trigonométricas, es el método, ¿sí? Entonces, tiene muchos algoritmos para resolver diferentes tipos de problemas. Lo primero está en identificar qué tipo de problema tenemos, y después en familiarizarnos con los algoritmos que tiene para poder utilizarlo para el problema específico que queramos. Para GAMS no es un simulador de procesos. GAMS es un resolvedor de ecuaciones, simplemente, que tiene implementados los algoritmos de optimización, ¿sí? A él no le metes un reactor, un intercambiador de calor o una columna de oscilación, no. Para él todos son X, Y o Z, ¿sí? Entonces, todo lo resuelve en forma algebraica. Déjenme les presento. ¿Sí alcanzan a ver ahí? ¿Sí? Hablabas de los problemas de los mínimos absolutos y relativos. Ajá. ¿Sugiere las condiciones iniciales o tiene uno que saber? Uno no siempre sabe por dónde anda ¿cómo se llama? El
punto por donde debe empezar, ¿no? Yo tengo un problema que todo el mundo pensaba que era un punto, y cuando hicimos el método desarrollamos un método para encontrar puntos próximos a los mínimos absolutos, que son los que nos interesan. O sea, yo quiero decir con esto que nunca se sabe. Puedes saber o puedes no saber. En el caso en que no sabes, sugiere algún punto de partida o uno siempre tiene que darse. Todos los métodos numéricos, acuérdense, cualquier método numérico parte de un valor inicial. O sea, ningún método numérico no parte de ningún valor inicial. Si ustedes en MATLAB no le dan, él utiliza por default 0. ¿Sí? Pero parte de 0 y la solución que encuentra depende de ese número inicial. ¿Sí? Entonces, cuando el problema es altamente no convexo, si no tengo idea por dónde está la solución y parto de 0, de eso depende mi solución. Bueno, pero ahí existen métodos mucho más avanzados que se llaman métodos de optimización global, los cuales ya no tienen, GAMS tiene muy poquitos, porque eso es un problema de investigación actual dentro de la optimización. Y lo que se hace ahí es, se utiliza, o sea, uno hay que inventar un método de optimización, ¿sí? Para ese caso específico. Por ejemplo, es muy común que se utilice convexificación de regiones, pero uno lo convexifica. Eso es digamos, ya GAMS no lo tiene instalado, no hay un algoritmo que funcione totalmente para eso, ¿sí? Para todos los términos no convexos. Para algunos, GAMS sí tiene algunas herramientas. Entonces, lo que hace uno es como inventar el método numérico. Haga de cuenta, por decir algo, yo tomo diferentes secciones y voy buscando por secciones, pero metodológicamente, no como al azar, no como volado, sino que basándome en la matemática, hagan de cuenta, tomo esta sección y hago una sombra de esta sección, una representación matemática de esa sección, y encuentro el mínimo de abajo, ¿sí? Posible de toda la sección, y lo comparo con las de las otras, y me quedo con la sección que me da lo mejor, y luego ahí busco, porque son como sombras, le dije, ¿sí? Entonces ese tipo de herramientas son las que se utilizan, pero ya para un problema específico. Para todos los métodos numéricos, o sea, tenemos que partir de un valor inicial, y ese es un punto de los problemas no convexos. ¿Se acuerdan ustedes del simplex? Casi todos los libros les dicen, saquen de la solución básica, no sé qué tan familiarizados pueden estar ahorita con el método simplex, pero les dicen, hagan de cuenta, tienen ustedes 10 grados de libertad, por decir algo. Dicen, tomen 10 variables continuas y hagan a 0. Ese es su valor inicial. Y a eso le llamaban la primera solución no básica, seguramente, ¿no? Entonces, hacían eso no sé, a 0 y empezaban a iterar, La velocidad de la que encuentren la solución óptima depende de esa selección. Si hubieran seleccionado otra, es más probable que hubieran llegado primero, ¿sí? Entonces, siempre se utilizan valores iniciales de los métodos numéricos. Esa es una de las desventajas de ahí, ¿no? Sí. Entonces, déjenme les comento, déjenme les continúo, miren. Entonces, ahí lo hice más pequeño, ¿se alcanzan a ver? Sí. Bueno, entonces, lo que pasa es que si lo hago grande aquí, de toma yo no puedo hacer el tamaño, bueno, este es el software regular, originalmente va a aparecer así, sin esto, así, ¿sí? Así les apareció a ustedes la primera vez que lo abrieron. Lo primero que quiero que vean es en el menú ayuda, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en el menú ayuda es una ayuda muy buena, pero nunca tan buena como la que tiene, por ejemplo, MATLAB, ¿sí? O no es como las simulaciones de otros simuladores de procesos, ¿no? O de unos simuladores de procesos. Este es un lenguaje de optimización, no es un simulador de procesos. En el menú ayuda, lo primero, por ejemplo, es si entramos a la ayuda del usuario, al momento de bajar ustedes el archivo, bajan un montón de tutoriales, realmente son estos PDFs, ¿sí? Y ahí está toda la ayuda de cómo funciona GAMS, de qué es, etcétera, etcétera. Obviamente no les voy a decir, este es como el libro de GAMS, ¿sí? Si quieren ir leyendo, lo pueden ir leyendo ustedes paso por paso. El propósito es digerir esta parte y que empecemos a meter algunos códigos para que ustedes empiecen a revisarlo. Pero, además de esto, tenemos nosotros, aquí, todos estos son ayudas, los del primero.
Pero después vamos a entrar donde dice docs, ¿sí? Y donde dice solvers, ¿sí? Y fíjense, esos que están ahí son los algoritmos que tiene GAMS para resolver problemas. ¿Adelante? Perdón, esa parte de la herramienta no nos aparece. Bueno, ahorita no aparece. La versión demo. ¿La versión demo no la tiene? ¿Sí, no? Había dos opciones, bajarla con la guía, que pesaba 1 GB a 200. Ah, la bajaron sin la guía. Sí. Bueno, pues, si quieren lo actualizan con la guía y nomás lo que va a tener es todos estos PDFs, por eso pesaba más. ¿Sí? O sea, pero no los vamos a utilizar ahorita, nada más lo que quiero es mostrarles dónde, vamos a leer todos los PDFs en estas 4 horas que tenemos, ¿no? Pero lo que quiero es mostrarles qué información viene ahí, ¿sí? Y fíjense, todas estas herramientas que están aquí son los algoritmos que tiene GAMS ya instalados para, hagan cuenta, son todos los tipos de ODE que tiene para resolver ecuaciones diferenciales como lo tiene MATLAB, ¿sí? Entonces, en el primero, por ejemplo, vamos, déjenme utilizar el apuntador aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, aquí está Cplex, ¿sí? Si yo quiero ver qué hace este algoritmo, voy y me dice la ayuda completa de qué es lo que hace Cplex. Y me dice, Cplex es un, se desconfigura la pantalla y no ve la mitad. Sí, es toda la guía del algoritmo Cplex. Y me dice, Cplex es un algoritmo de optimización que funciona para problemas lineales con estas y estas características. Es muy bueno bajo estas circunstancias, bajo estas otras circunstancias no funciona bien, ¿sí? Entonces, si yo quiero utilizar Cplex, tengo que ver cómo funciona para ver si me funciona mi problema. ¿Qué les dije yo de los problemas lineales? Casi cualquiera lo puede resolver, nada más lo va a resolver más rápido o más lento. Cplex es de lo más eficiente para resolver problemas lineales y funciona muy bien, ¿sí? Pero, por ejemplo, para problemas no lineales, ¿cuál resuelvo? Ahí sí ya no cualquiera funciona y no cualquiera funciona bien, ¿sí? Entonces, si yo quiero observar, por ejemplo, qué algoritmos me sirven para resolver qué cosa, voy a entrar al menú File, a la parte de opciones, y aquí, en la primera parte, en el editor, yo le puedo poner que me ponga un tamaño de letra distinto de la plataforma de acceso, opciones de tipo de letra, colores, etcétera. Pero lo que me interesa mostrar ahorita es la parte donde dice los resolvedores, que es solvers, ¿sí? Y fíjense, los problemas de programación lineal se conocen como LP, Linear Programming. En optimización la palabra programming se utiliza como un sinónimo de optimización, ¿sí? Entonces, cuando hablan de programming es como sinónimo de optimización. Entonces, linear programming es optimización lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué algoritmos tiene GAMS para resolver problemas lineales? Y el primero dice Baron, ¿sí? El segundo dice aquí, este otro, ¿no? Después, aquí tiene este otro, Cono, y por acá va a estar Cplex. Si fijan, el mío tiene Cplex con una tachita, porque yo le digo que Cplex va a ser el que va a utilizar por default. Es decir, si yo no le selecciono Cplex, me va a preguntar cuál quieres que use. Así como ahorita, si yo ya lo tengo seleccionado, pues ya por default, para tener un problema LP, va a utilizar Cplex. Pero si el problema es mixto entero no lineal, es MINLP, Mixed Integer No Linear Programming. Ahí puedo utilizar seguramente yo debo tener seleccionado a uno que es muy estándar, que se conoce como Dykov, ¿sí? Y bueno, para cada tipo de problema yo tengo que seleccionar el algoritmo que quiero usar, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que saber yo cuando quiero resolver un problema es qué forma tiene el problema que quiero optimizar, para seleccionar el algoritmo adecuado. GAMS no selecciona por ustedes, es su responsabilidad seleccionar el correcto, ¿sí? Entonces, voy a plantear un problema súper sencillo
para meterlo y para codificarlo aquí. Lo más sencillo va a ser, ¿puedo ver algo? ¿No? ¿No? Bueno, me lo voy a inventar. No, fíjense. Vamos a suponer que yo quiero, sí, ahí está. Vamos a suponer que quiero minimizar una función objetivo, nada más, sin ninguna restricción. X1 al cuadrado más X2 al cuadrado. ¿Sí? Si yo quiero minimizar aquí, ¿sí? El mínimo de ese, vamos a suponer, X1 y X2 son variables continuas. Pueden tener valores de menos infinito a infinito. ¿Sí? El mínimo de eso es claro, ¿verdad? ¿Cuánto sería? ¿Sí? Mi función objetivo aquí es f, que es minimizar f igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. ¿Cuál es el mínimo? 0, ¿no? x1 vale 0 y x2 vale 0. Y el mínimo de f es 0. Vamos a minimizar ese problema, primeramente ese problema. ¿Sí? Sin ninguna restricción. Vamos a poner que esa es mi función. Entonces, para hacer esto en GAMS, lo primero, bueno, aquí lo tengo, se los voy a mostrar aquí, ¿no? Lo primero que tengo que hacer, ¿sí lo ven ahí? ¡Auch! Déjame lo bajo, nomás voy a rayar de este lado, para no, ¿cómo lo bajan? Ahí está el botón. Entonces, nada más voy, si me rayo, nada más rayo en aquel lado, ¿sale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner un título del problema. O sea, yo lo tengo que teclear ahí, es como un lenguaje de programación. O sea, no es lo único que tiene es las herramientas de los algoritmos para resolver el problema lineal o no lineal, etcétera, ya preinstaladas. Pues lo primero que tengo que hacer es poner un título. La forma de poner un título es poner la palabra, el signo de pesos y type, y luego una descripción. Si no le pongo eso a GAMS, ahorita lo voy a bajar porque se desconfigura un poco así. Ahí se ve, ¿verdad? ¿No? Es que no se ve bien. Ahí está. Me dicen nada más, porque no se ve toda la pantalla. Toda la que yo veo, ¿no? Ahí sí. No, es para el otro lado. Ahí está. Entonces, esto no es necesario. Si le quito la palabra título, no pasa nada. ¿Sí? Pero bueno, si se la pongo, me ayuda para describir cuál es el problema que quiero resolver. Después, debo de incluir la variable que quiero maximizar o minimizar. ¿Sí? Esa la tengo que dejar como una variable libre. La función objetivo, la variable de la función objetivo, tiene que ser una variable continua, no puede ser binaria, No, solamente puede ser una variable continua y solamente puede ir de menos infinito a infinito. No la puedo declarar con unas características específicas, si no me marca error. Hagan de cuenta, ¿a qué me refiero? Vamos a suponer que la variable f pueda tener valores negativos. Pero vamos a suponer que no pueda tener valores negativos, que yo sé que siempre va a ser positivo. Para GAMS la tengo que declarar como una variable libre, que tenga valores de menos infinito a infinito, y luego yo le agrego una restricción adicional donde le diga que solamente me interesan sus valores positivos. ¿Sí? Pero la variable que quiero maximizar no la puedo restringir, la tengo que dejar como una variable libre. En azul fuerte me aparece una palabra clave. Yo tengo que escribir variables y le puse, ahí le puse en plural y le puse f. ¿Por qué se la puse en plural? Porque puedo meter más de una, pero en realidad solamente necesitaba una y ya no me marca ningún error. ¿Sí? F es una variable continua entonces, si se fijan, que va desde menos infinito a infinito. Después agrego otras variables aquí, también las dejé como variables libres, porque en este caso x1 y x2 pueden tener valores de menos infinito a infinito. Regularmente, o sea, a los ingenieros, casi todas las variables que nosotros estamos involucrados, muchas de las variables pueden ser positivas, ¿sí? Entonces GAMS ya tiene una herramienta que me permite decir, solamente considera positivas, de 0 a infinito. Para este caso, yo le puedo poner aquí, en lugar de dejarle variables, positive, así, bueno. Y ya me dice, desde ahí, ya x1 y x2 solamente pueden tener valores de 0 a infinito, no negativos. En este caso sí podrían tener negativos,
entonces se lo quito. Se fijan, las palabras claves de GAMS, luego las pone en azul fuerte, pero yo las puedo configurar para que me los ponga en rojo o con un fondo amarillo o como sea, en el menú Options, que fue donde entré hace un ratito, ¿no? Después necesito meter, cuando termino de poner una palabra clave, le pongo punto y coma. Si se fijan aquí, fue variable f, punto y coma. Luego metí las dos variables x1 y x2 y le pongo punto y coma. Y luego la palabra, luego meto las ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Aquí ya no se alcanza a ver, pero le puse solamente una, ¿no? Quiero minimizar f, que es igual a x1 más x2, las dos al cuadrado. ¿Sí? Solamente tengo una ecuación, la declaro como ecuación y le pongo un nombre. Le puse ec1. ¿Sí? Al terminar de meter la palabra clave, le pongo un punto y coma. Si yo quiero poner comentarios, la forma de poner comentarios, toda la estructura, todas las palabras claves están en el menú ayuda, en el archivo PDF que les dije al principio, ¿no? Que les dije que entrábamos al menú Help y metía la ayuda, ¿no? Y existen diferentes ayudas. Unas son esas que están ahí y la que yo abrí, que fue la más grande, pero luego ayuda específica para diferentes cosas. Si yo quiero poner comentarios, simplemente en la primera línea le pongo un asterisco, ¿sí? Y todo lo que ponga después son comentarios, hagan de cuenta. Aquí voy a empezar a meter el código y acuérdate, esos comentarios siempre son para uno, o si uno se lo va a dar a alguien más, para ese otro, ¿sí? Entonces, asterisco, comentarios, ahí todo lo que escriban en la línea va a ser comentario. Pero si quieren poner todo un rollo, le pueden poner, por ejemplo, así, on text, el signo de pesos y luego on text. Y todo lo que pongan aquí es comentario hasta que pongan signo de pesos y off text. ¿Sí? Entonces, eso permite evitar problemas después. Por ejemplo, muchas veces es ¿y qué hice aquí? ¿No? O por qué puse una restricción y luego ya no me acuerdo, y bueno, eso es mucho para uno, ¿no? Una vez que tenemos definido las variables de la función objetivo, las variables continuas y la ecuación, puedo meter yo la ecuación que quiero optimizar. En este caso, minimizar f, que es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. ¿Sí? Como ya declaré yo la función objetivo aquí, que se llama ec1, se fijan acá hasta arriba, ec1, para definirla cómo va a ser esa ecuación, le pongo aquí ec1, pero luego punto, punto, ¿sí? No dos puntos, sino punto, punto, ¿sí? Ahí es como decirle, ahora lo que sigue de aquí es lo que define la ecuación ec1. ¿Y qué le digo? F es igual a x1 más x2, las dos al cuadrado. Pero para decirle a GAMS que es una ecuación, es decir, no estoy asignándole lo que está del lado derecho porque no sé cuánto vale x1 y x2, ¿sí? No le estoy diciendo f es igual a x1 más x2, pues no sabes cuánto vale x1 y x2, no es una asignación. ¿Sí? Entonces, para decirle a GAMS que es una ecuación que va a tener que optimizar, se le pone, en lugar de igualdad, se le pone igual, igual, y esa es una igualdad, ¿sí? Si le quiero poner una restricción de mayor o igual que, le pongo igual, g, de mayor y de greater than, igual, ¿sí? Si es una restricción de menor o igual que, se le pone igual, L, igual, ¿sí? Entonces, porque si a GAMS le decimos igualdad así directamente, es una asignación, y una asignación no puede estar en un modelo de optimización, porque lo que queremos en optimizar es encontrar esos valores, ¿sí? ¿Hasta ahí va bien? Sí. Bueno, entonces, si se fijan, pongo f es igual a x1, y dice x1 al cuadrado, entonces está ahí, x1 al cuadrado. El cuadrado en GAMS se le pone dos asteriscos, ¿sí? Una multiplicación en GAMS es el asterisco. Una división es la diagonal, ¿sí? No la invertida, sino la normal. Y para elevar un exponente es dos asteriscos. Para sacar, si tengo dudas, me voy a la ayuda y allá les pongo cómo se mete la multiplicación y ahí me dicen, ¿no? Por ejemplo, el logaritmo natural es log, la palabra clave. Y el logaritmo en base 10 es log 10. Bueno, ¿sí? Y bueno, las funciones trigonométricas es más tradicional, ¿no? Sin, cos, bla, bla, bla.
Y si tengo dudas, voy a la ayuda. Después dice aquí, más x2 al cuadrado, ¿verdad? Tenía otro problema aquí. Más x2 al cuadrado, y bueno, tenía otro problema. x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. ¿Sí? Obviamente, sigue la prioridad tradicional que conocen ustedes de los lenguajes de programación. Primero los exponenciales, luego las multiplicaciones y al final las sumas. ¿Sí? Por eso no es necesario poner, si yo quisiera aquí poner que elevado a algo, lo pongo entre dos asteriscos y entre paréntesis a lo que está elevado. Pero aquí ya no es necesario porque primero va a ser eso y después la suma que está a un lado. ¿De acuerdo? Pero puedes ponerlo. Puedo ponerlo, no me generaría ningún error. Al terminar de meter esta ecuación le pongo punto y coma. Y eso quiere decir, ya terminé de meter esta ecuación. ¿Sí? Después de que termino, bueno, aquí le voy a poner más comentarios. Yo regularmente, la parte clave en lo que más errores comete uno, muchas veces cuando está uno programando, es cuando mete uno el modelo, lo metes mal, ¿no? Entonces, donde pongo el modelo, lo pongo aparte y ahí, o hasta ahí le pongo, aquí está el modelo, y ten cuidado aquí, no, bla. Después de que meto el modelo, después tengo que poner una palabra clave. En el mismo código de GAN puedo tener diferentes modelos. Esto es lo más sencillo, ¿no? O sea, estamos haciendo lo más elemental ahorita, ¿no? Y le pongo la palabra clave model, aquí está, se lo pone en azul, si se fijan en azul fuerte, y le digo, este va a ser el ejemplo, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner UAM, así, ¿sí? Y este va a ser el ejemplo 1 de la UAM, y incluye, o sea, entre diagonales, le pongo las ecuaciones que incluye. En este caso le puse all, de que incluye todas las ecuaciones que están ahí, pues nada más está esta. Si le pongo nada más esta, el 1, no va a haber ningún problema, le estoy diciendo esta. Si tuviera otra ahí, le puedo poner coma, y de esa otra, etcétera, etcétera. Cuando le pongo all, es todas las que están arriba. ¿Sí? Entonces voy a regresar a all. Y bueno, después de declarar el modelo UAM 1, le pongo punto y coma. ¿Sí? Para decirle, ya terminé de meter esa palabra clave. Después le digo, resuelve. ¿A quién va a resolver? Va a resolver al ejemplo que se llama UAM 1, ¿sí? UAM 1, ¿sí? Pero ¿cómo lo va a resolver? Minimizando. ¿Qué va a minimizar? F. ¿Y qué va a usar? Esto no lo hace GAMS por ustedes. Ustedes tienen que decir de qué va a usar. ¿Sí? Le digo que va a usar NLP. ¿Por qué? Porque tenemos x1 al cuadrado y x2 al cuadrado son no lineales. Con una sola no linealidad ya es un problema no lineal. Entonces le digo es NLP. Si fuera lineal, le digo using LP. Si fuera mixto entero lineal, MILP. Mixto entero no lineal, MINLP, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo primero es que yo tengo que saber la forma del problema. Y si tengo ecuaciones diferenciales, las tengo que discretizar. Y en función de cómo me queden las discretizadas, tengo que seleccionar el algoritmo adecuado. ¿Sí? Como yo para resolver NLP le dije acá por default que utilizara un algoritmo que se llama, para no lineales, le puse Cono es súper eficiente para resolver problemas no lineales. ¿Sí? Entonces, si yo no sé cuál utilizar, me voy a la ayuda de Solvers y busco cuál de los no lineales puede resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Lo cual hay que leer los PDFs que estaban ahí. Entonces yo acá por default le dije, entré otra vez a opciones, aquí está la licencia de Solvers, y voy a ver los NLPs. Para los NLPs, NLP, aquí está, y yo tengo seleccionado Cono. ¿Sí? Entonces él va a utilizar Cono para resolver este problema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hago un paréntesis. GAMS es caro, muy caro. No sé si lo hayas cotizado en alguna ocasión, pero vamos, no es barato. ¿Sí? La licencia, la que yo compré, nosotros compramos, casi sale todo abierto ahí, ¿no? Y lo tenemos pagado ahorita como hemos tenido proyectos, dije yo, ahorita que tengo, lo aprovecho, pero entonces lo tengo como para 10 años, con casi todo abierto, todas las licencias, porque cada resolvedor cuesta, ¿sí? Hay gente que compra 2, 3 resolvedores y ya te cuesta menos, hay gente que compra, yo lo tengo casi para todo abierto, porque yo lo utilizo mucho, entonces cuando tuve proyectos, le metí dinero a eso,
y es muy caro, ¿sí? Entonces, pero no es la única, eso es, hago un paréntesis, ¿sí? Si ustedes se meten al sitio web de GAMS, seguramente encontraron que hay un montón, perdón, yo hablo muy coloquialmente, hay un montón de información y de chats y de grupos, y si alguien, yo tengo este problema y no puedo resolverlo, no, pues es que te falta esto, o alguien te contesta. Pero hay como otra hermandad, o no sé cómo decirle, de personas que se dedican a la optimización, que se llama Neos, N-E-O-S, y luego Server, pónganla así, Server, ¿sí? Neos, N-E-O-S y Server, ¿sí? Neos Server. Entran ustedes ahí, no es para GAMS exclusivamente, ahí encuentran información global de optimización, ¿sí? E encuentran foros, y en los foros muchas veces encuentran muchas ayudas. Cuando ya no converge nada, ahí les bueno, oigan, ahí les va un problema para ver si me pueden ayudar, y allá va uno que les pueda ayudar, ¿sí? Pero tiene otra cosa interesante el NeoServer. El NeoServer les ofrece una opción que dice, si tú tienes tu código de GAMS, así bien hechecito, sin ningún error, lo metes al NeoServer, lo subes subes el archivo que se genera, que estamos aquí, lo subes y tú lo mandas y ellos te regresan por correo el resultado. Ellos te lo compilan y te lo resuelven gratis, si no tienes la licencia, ¿sí? Así como lo bajaron ustedes sin licencia, tienen el mismo que tengo yo, no tienen ninguna deficiencia. Lo único que no tienen es que si ponen problemas muy, muy grandes, te va a decir, no, tú máximo, como tienes la versión de prueba, máximo puede resolver un número limitado de variables y un número limitado de ecuaciones dependiendo del tipo de problema. Haz de cuenta, cono, un tamaño menor, daico otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Usted, o sea, y también existen licencias piratas, cuando yo tenía dinero también tenía licencia. Bueno, pues esa, es más cuestión que la consigo. Eso no se graba. No, sé, eso ¿cómo? se va a cortar. Pero es muy caro, el GAMS, porque el GAMS sí es caro, o sea, yo no sé por qué es tan caro, la verdad, pero es muy caro, ¿no? Bueno, también el número de usuarios, pues es pequeño también, ¿sí? Quizás por eso lo venden tan caro, ¿no? A nosotros el que nos costó por año, nos cuesta como unos 100,000 pesos. Por 10 años que lo compré fue un millón de pesos, ¿sí? Pero tenemos todo abierto, porque cada cosa te cuesta menos. Habrá gente que diga, a mí solamente me interesan 3 solvers y te puede costar 20,000, 30,000, no, 20,000 pesos no cuesta ninguno, unos 50,000, 70,000 pesos, unos 3 solvers, por lo más barato por año, y ya de ahí para arriba subirle, ¿sí? Bueno, pues es más o menos como está. Bueno, entonces, pero el NeoServer es súper bueno, o sea, nomás el único es programarlo bien, porque ellos no te van a corregir errores de programación y lo programas bien, lo checas en la versión de prueba que no tenga ningún error, lo subes, tienes el resultado, y los servidores de estas personas han de ser mucho más buenos que nuestras computadoras, ¿no? Entonces, más rápido lo tienes seguramente, ¿no? ¿Y las veces que uno quiera? No hay ningún problema de veces. Ahí en el NeoServer, mira, en las cuestiones de optimización, hay un grupo como que todo es gratis, esos son esos, y otros como que sí quieren vender mucho, ¿no? Y esos son estos otros, ¿no? Aquellos es gratis y encuentras tutoriales de lo que quieras en ese NeoServer, libros gratis, un montón de cosas, ¿sí? Y les digo, la comunidad, esa comunidad es muy amable. Entonces, yo recuerdo cuando era estudiante sobre todo, que escribían y chateaban ahí, pues, tengo este problema, ¿cómo le hago? Ya no puedo. O sea, también, pues, no seas, no, sí. Corrígele acá, etcétera, ¿no? Entonces, pero te ayudan, pues, ¿sí? Y muy eficiente, libros, cuestiones de modelación, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, vamos aquí, le dije que lo resolviera usando NLP. Para correrlo, simplemente igual que cualquier lenguaje basado en un tipo Windows, es con esta flechita de aquí, con el menú File y la opción de Run, o con F9, ¿sí? Fíjense, si yo quiero guardarlo, inmediatamente se guarda con una extensión
que es, bueno, se guarda en un menor, en un archivo. Cuando ustedes instalan el GAMS, seguramente les pregunta que dónde quieren establecer la dirección donde van a guardar los archivos. Si no le pone nada, por default él se va a mis documentos, GAMS dir, no sé qué, ¿sí? Sí. ¿Cómo? Project dir. Ajá, sí, gracias. Entonces, si no le ponen eso, si no le ponen ustedes un lugar específico, se va a ir a esa, pero ustedes lo pueden guardar en cualquiera. Pero estos códigos que se van a compilar en GAMS deben de tener una extensión .gms. GMS es la extensión de GAMS. Entonces, pero por default aparece, entonces le pones el nombre y la extensión .gms. En este caso yo lo tengo guardado aquí en una carpeta que guardé ahorita para esto, y le pongo ejemplo 1 y guardar. Me dice que ya existe, bla, 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 ¿no? Bueno, me dice que no lo puedo guardar porque está abierto, entonces le voy a poner WAEM1. Y bueno, ahí le puse, ¿no? Y para correrlo, simplemente le digo F9. Me dice que tengo algunas cosas en el directorio, que si lo quiero correr de todas formas, le digo que sí, ¿no? Y hubo un error ahí. A ver, déjenme ver aquí. Me dice que espera un número primario aquí. Ya vieron el error, ¿no? Sí, sobre un asterisco. Le di, eso, miren, cuando lo compilé, genera un archivo .lst, ¿sí? Y ahí fue donde me generó el error. Le di doble clic en el primer rojo que me quedó, y ahí me dice que pues, tengo más, y luego tengo el asterisco, pues me equivoqué. Cuando le borré, no le borré uno de los asteriscos, ¿sí? Entonces, cometer errores es muy bueno porque permite aprender, pero ya después, pero a veces no son tan triviales de encontrar los errores en modelos muy complejos, ¿no? Otra vez le digo que lo corra, y aquí encontró esta solución, ¿no? Me dice que encontró la solución óptima de este problema. Si yo quiero leerlo, voy aquí y fíjense, se genera un archivo .lst. ¿Corra bien o no corra bien? Si no corre bien, en ese me dice los errores, ¿sí? Y me decía, tienes un más y un por juntos, ¿eso qué significa? Es un error de sintaxis, ¿no? Entonces, pero cuando lo compila bien, también me da la información de la solución. Entonces, voy a entrar primeramente donde dice Model Statistics, y aquí fíjense, me dicen si ya no ven la pantalla. ¿Ahí sí se ve? Sí, ¿verdad? Fíjense, me dice que solamente tengo una ecuación, ¿verdad? Me dice que tengo 3 variables. ¿Cuántos grados de libertad tengo en este problema? 3 variables y una ecuación. 2 grados de libertad, ¿sí? Si no conozco, entonces es un problema de optimización. Está bien, ¿no? Me dice que es no lineal y bla, bla, bla. Después me voy a ver la información de las estadísticas de la solución, ¿sí? Y lo primero me dice que encontró la solución de manera correcta y que es una solución localmente óptima para ¿Qué quiere decir? En este caso, que este algoritmo probó que las condiciones de optimalidad fueran locales. No prueba condiciones globales. ¿Se acuerdan? En otras palabras, si es una sábana destendida, quiere decir que en base a los valores iniciales que tomó, se quedó en un punto. Y cumple con las condiciones de optimalidades locales. Quiere decir que encontró este punto de aquí, pues esa es la solución óptima global. Pero esa nosotros la sabemos, él no la busca, ¿sí? O sea que es tu responsabilidad como usuario de GAMS saber eso. No es tan trivial como que me resuelve la vida nada más. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres buscar optimalidad global con este resolvedor, no la busca, él no la busca. Él solamente busca y donde se atora en uno de los valles de la sábana, ahí se queda y te dice ahí está. Es lo que hablabas de seccionar en caso. Exactamente. Hay otros algoritmos que utilizan optimización global, pero para cierto tipo de problemas, ¿sí? O sea, no para todos. Es como por ejemplo, los algoritmos para resolver, no sé, ecuaciones diferenciales, digo, ¿no? Para cierto tipo de ecuaciones diferenciales para el otro para el otro pero para estas, pues ahí arréglatelas tú, ¿no? Tienes que inventar tú algo, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, yo no inicialicé, teníamos 2 grados de libertad, ¿sí? Y nunca le dije, X1 empieza con esta y X2 empieza con otra. ¿Qué dijimos? Todos los algoritmos de optimización, todos los algoritmos numéricos, todos los métodos numéricos parten de valores iniciales y yo no inicialicé. ¿Qué hizo GAMS? No inicializas, por default 0.
empezó con 0. Piensen ustedes que muchas veces nosotros tenemos algo entre las X, ¿sí? Si la inicializa con 0, infactible. Y te dice, tu problema es infactible. Puede ser que mi problema no es infactible, pero para ese valor inicial sí. ¿Sí? Entonces, ahí es súper importante inicializar. ¿De acuerdo? Para evitar esas infactibilidades durante el proceso de búsqueda. El problema puede tener un mínimo, ¿sí? Pero para el valor inicial 0 no va a funcionar, ¿sí? Y los métodos numéricos, una vez que encuentra una infactibilidad numérica, ahí se paran y ya no continúa buscando más, ¿sí? Te marca un error simplemente o te dice, tuve un problema numérico o algo, ¿sí? ¿Hasta aquí van bien? Entonces, si nosotros quisiéramos inicializar, tengo que inicializar las variables. Les voy a mostrar un poquito de cómo funciona esto posteriormente, ¿no? O sea, ahorita lo que quise es resolver el problema trivial, más sencillo, ¿no? Ya sabíamos cuál era la solución óptima, metimos una sola ecuación, ¿no? En este caso, la solución óptima, obviamente, la solución óptima las encuentro aquí donde dice solvar, y aquí está, me dice, ¿cuánto vale? Miren, aquí para las variables, Gans me da cierta información, límite inferior, límite superior y el nivel, ¿sí? Nivel es lo que trajo en la última iteración del método, ¿sí? El límite inferior es lo mínimo que podía valer, límite superior es lo máximo que podía valer. En este caso nunca restringimos, dijimos, variable f puede ir son continuas, nada más dijimos, ¿no? La variable es x1 y x2 son continuas. Imaginarias no pueden manejar. No, marginal. El marginal, perdón, pensé que me decías imaginarias. Marginal es cuánto fue lo último que se estuvo moviendo en la última iteración del método, ¿sí? O sea, cuando no converge te ayuda mucho para identificar sobre qué variables son las que tienes que tomar atención, que son las que se estuvieron moviendo en las últimas iteraciones, ¿sí? O sea, vamos a concentrarnos ahorita en lo más básico, que sería límite inferior menos infinito, límite superior más infinito en este caso fue. Pero ¿cuál fue la solución óptima? La solución óptima en este problema fue la que trae el nivel, y en este caso, cuando le pone un puntito quiere decir que es 0, ¿eh? ¿Por qué? Porque son problemas muy extensos, luego no le pone nada a Gams, pues entonces para no confundirnos y poner muchos ceros, Gams le pone un puntito e indica 0, ¿sí? Entonces el valor óptimo de x1 es 0, de x2 es 0 y de f es 0, ¿sí? Entonces, y estos, el marginal, son lo que se estuvo moviendo en las últimas iteraciones. EPS es un épsilon, es casi nada, es casi 0, ¿no? Si no es 0 es casi 0, ¿no? Entonces, y aquí me dice, no tuvo ninguno óptimo, no fue nada infactible, nada ilimitado, todo funcionó correctamente, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya metimos un primer problema de optimización muy sencillo para este caso. ¿Tienen alguna pregunta?